después de la pausa de tu vivencia en Uruguay, y veamos un poco también el tema político en Uruguay, desde esta perspectiva de cómo los uruguayos hacen patria, de cómo los uruguayos pueden aferrarse a sus tradiciones y a su país, cómo valoran lo que tienen. Vamos a una brevísima pausa y retornamos con nuestro invitado especial de hoy, el escritor, el poeta Rafael Emilio Pineda. Vamos arriba, señor director. Cuba no es otra isla del Caribe. Cuba es la isla. Déjate llevar. Cubana de Aviación. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Seguimos en esta ventana de patria, voz para el cambio, conversando yo con dos buenos amigos, José Ismael Román, que me acompaña en la conducción del espacio, con el poeta invitado Rafael Emilio Pineda, un poeta de San Juan de la Maguana que ahora reside en Uruguay, en la ciudad de Montevideo, la ciudad capital del Uruguay, de la República Oriental del Uruguay, por allá por el cono sur. Nosotros, Rafael Emilio, tenemos poco contacto con los países del cono sur, e incluso con lo de Centroamérica. Nuestro contacto así con el mundo es fundamentalmente con Puerto Rico, Cuba, Estados Unidos, España, un poco Europa, pero vivimos de espalda a nuestros hermanos latinoamericanos, sobre todo el cono sur, todo lo que tiene que ver con Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, todo esto. Incluso con Ecuador, que está más cerca por aquí, tampoco tenemos tanto contacto, ni siquiera con Colombia ni con Centroamérica. Bueno, un poco sí con Panamá, porque muchas veces aquí teníamos un negocio, gente que iba a Panamá de compra para vender aquí, y ahí con Panamá sí hubo una época en que había bastante contacto. Por eso incluso nuestros periódicos, nuestro medio televisivo, la radio, no recogen muchas informaciones, o muy escasa información sobre lo que acontece o lo que no acontece por aquellos países. Por eso nos alegra que ahora en tu visita al país pudiéramos conversar de algunas cosas del Uruguay. A ver que las características en términos culturales del pueblo de Uruguay, de los uruguayos, algún nivel de parecido con nosotros, la diferencia, en qué coincidimos, cómo pudiéramos intercambiar, si es que intercambiamos algo en el orden cultural, en el orden económico, en el orden político, o hasta dónde andamos separados. ¿Qué tú nos puedes decir para un poco situarnos a nosotros y a los amigos televidentes sobre la República Oriental del Uruguay, la República Dominicana? ¿Qué nexo, qué lazo tienen? Sí, muy bien, Alfonso, fíjate, sin embargo quiero volver un poco porque atrás en nuestra conversación, porque el amigo José Ismael decía, bueno, tu libro tal vez ahora el Ministerio de Cultura o alguien del gobierno te lo compre
y lo pueda regalar. Déjame decirte, realmente la meta mía como autor de un libro no es que una persona me compre todos los libros y los regale. O sea, los regale tal vez a personas que no lo van a leer. No, la meta, lo que yo quisiera, y es el deseo para la sociedad dominicana, es de que todo ciudadano sienta la necesidad de comprar un libro, y que el ciudadano vaya a la librería a comprar un libro y para conocer, porque leer un libro es conocer el mundo, abrirse. O sea, se puede viajar a todas partes del mundo a través de la lectura. Tú no tienes que ir, por ejemplo, conocer la selva en el Brasil, conocer el Amazonas, ir directamente, porque tú puedes conocer a través de los libros el Amazonas. Entonces, conocer Panamá, conocer Colombia, no tiene que ir directamente, porque a través de un libro puede conocer la cultura colombiana, lo que pasa en la selva, los ríos, la evolución social de Colombia o de cualquier país del mundo. Entonces, lo que la sociedad dominicana necesita es tener una población que tenga la necesidad de ir a comprar libros, de ir a abastecerse y a enriquecerse de conocimientos. Porque, fíjate, yo en la mañana de hoy estaba escuchando la radio, programas de periodistas importantes que hacen comentarios. Acabamos de salir de una campaña política, toda la radio, la televisión, solo hablan de la campaña. Tenemos una saturación de política. Ahora ya terminó la campaña. ¿Por qué la radio, los periodistas nacionales no viran un poco la cosa y enfocan los problemas fundamentales de la sociedad? El problema del medio ambiente, el problema de la basura que afecta a la sociedad dominicana, el problema de la educación, el problema de la cultura, el problema de la salud. Parecería que la sociedad dominicana no tiene ningún problema, que el único problema de la sociedad es ver cuál es el candidato que vamos a tener ahora para las próximas elecciones. Plantear ahora si Danilo Medina se va a reelegir, plantear si Leonel Fernández vuelve otra vez a ser candidato en el 2016, plantear de que si Hipólito Mejía va a ser el líder de la oposición, que si Miguel Vargas lo va a permitir, que si va a ser el líder. O sea, hablar solamente del problema político. O sea, como si el problema político fuera lo fundamental, la esencia, y tenemos que estar 1 año, 2 años, 3 años, 4 años hablando del problema político. Plantearnos ahora el problema de las elecciones para el 2014 y ver cuáles son los candidatos. Eso es lo único que analizan los programas de radio y televisión. Yo pienso que hay los grandes, si los periodistas nacionales, los grandes que tienen, ustedes que tienen programas que ve la población, enfocaran hacia el problema fundamental de la sociedad, a analizar los problemas que están afectando a la población cotidianamente, la población, el país tuviera un crecimiento mayor, a enfocar el problema de la cultura, el problema del analfabetismo, el problema de la falta de información sobre la cultura, sobre la educación, pero no. Bueno, entonces yo digo, mi deseo es, José Ismael, que 2 o 3 lectores vayan y compren mi libro, y entonces yo digo, bueno, ya tengo 4 o 3 lectores, ¿verdad?, que se han interesado sobre la problemática que estoy enfocando. Perdona esta digregación sobre tu pregunta, pero bueno, no, yo te es entiendo, algo que yo veo y me preocupa. Porque yo, como escritor que he publicado 13 libros, también quiero que la gente vaya a buscar mis libros. Mis libros yo no los quiero ver en mi casa. Yo quiero que la gente me lea, vea cómo yo pienso, cómo interpreto los problemas de la vida y del alma. Porque en lo fundamental yo escribo poesía. He publicado 9 libros de poesía, y yo quisiera que las muchachas, que los muchachos aprendan a enamorarse con mis poemas, con mis textos poéticos. Pero también yo escribo sobre la política, sobre el tema de Duarte, el pensamiento de Duarte, el pensamiento revolucionario de Duarte. Y quisiera que la juventud conozca a Juan Pablo Duarte desde la lectura que hace Alfonso Torres de ese pensamiento trascendente. Es decir, tu preocupación como intelectual, como escritor, la entiendo, claro, fíjate, porque ese es un problema.
Yo recientemente viajaba desde San Juan para Santo Domingo y venía en mi carro y encontré en una comunidad a dos jóvenes deportistas que iban desde su comunidad, iban a viajar para Asua. Y yo, que tenía que pasar para Asua, me detuve y le di una bola. Ellos estaban pidiendo una bola y eran dos jóvenes. Le pregunté qué hacían además de jugar pelota. Eran estudiantes, estudiaban en cuarto año de bachillerato. Y entonces yo le pregunté, yo así por saber, porque yo digo, ¿y qué entretenimiento existe aquí? Entretenimiento, bueno, hay mucho. ¿Y qué hay? ¿No? Y entonces me dijeron, bueno, ¿cuántos bares hay aquí en la comunidad de Villalpando? Y me dicen, bueno, en Villalpando hay como 18 bares, en una comunidad de, puede ser algunos 12,000 habitantes. ¿Cómo sí? Y banca de lotería, una cantidad extraordinaria. Y clubes culturales, ¿cuánto hay? Se quedaron pensando y no sabían lo que es un club cultural. No existe un club cultural. Entonces yo le pregunté, ¿y ustedes saben quién es Juan Pablo Duarte? Y lo hablo ante ustedes que son historiadores, que verdad, que han escrito, que tiene varios libros sobre Juan Pablo Duarte. Y uno de ellos me dijo, sí, pero nosotros sabemos quién es Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte fue un hombre muy importante, fue un patriota, fue un hombre que luchó por la democracia. O sea, no tenían una idea nítida de quién era Juan Pablo Duarte. Y le pregunté, ¿y ustedes han leído algún libro? No supieron contestar. Jóvenes estudiantes de cuarto de bachillerato seguramente no habían leído ningún libro en toda su vida de un campo, porque en ese campo no existe un club cultural, no existe un entretenimiento sano, espiritual, que le eleve sus conocimientos. Lo único que existe son bancas de lotería y centros cerveceros. Entonces yo aquí hablábamos y yo planteaba la cuestión de que Danilo Medina había sido electo presidente, había hecho un juramento ante la tumba del profesor Juan Bosch, y yo percibo que Danilo Medina, que tiene una preocupación básica y fundamental para enfocar el problema de la educación, va a observar esas cosas y va a tomar medidas. Y pienso que los líderes de opinión pública como ustedes deben enfocar que esos son problemas fundamentales de la sociedad dominicana. El problema de la sociedad dominicana fundamental no puede ser quién va a ser ahora los candidatos para el 2014 o para el 2016, y si Miguel Vargas o Hipólito Mejía va a ser el líder de la oposición. Creo que esos no son los problemas fundamentales. Se toman como fundamentales y bueno, por eso es que la población se politiza tanto y se hace tan dependiente de los partidos políticos, de los partidos mayoritarios. Pero bueno, entonces no sé. Quisiera enfocar ya a contestar, porque creo que me he apartado mucho del tema que ustedes va muy bien. Ahora, Rafael Emilio, este mundo, nuestra región interconectada, las cosas que nos llegan de todas partes, muchas veces no son las mejores, pero estamos ávidos de saber qué sucede en esos espacios. Alfonso ya decía cómo estamos conectados con Puerto Rico y no con Haití, así, esa proximidad, ese cuestionamiento que hay, pero el deseo de la gente saber. Con relación a la juventud, tú hablabas de esta juventud de San Juan, de una provincia tan importante y ahora mismo tan relegada a la pobreza como San Juan de la Maguana, el granero del sur, así se denomina. Y tú vivir en un país con un nivel de desarrollo político, social y económico importante, un país integrado a la región del cono sur, con una propuesta, ¿verdad?, de nación, pues se puede ver en el mundo político. ¿Cómo tú podrías definir así la juventud de Uruguay y la juventud dominicana? Ya hablaba de la nuestra, es un ejemplo de lo que pasa. ¿Cómo tú ves la juventud, tú que estás allí en este mundo? Yo pienso que en Uruguay la juventud es más participativa, es decir, que tiene una disposición más abierta para el debate, para debatir, para exponerse al conocimiento, y tiene un mayor nivel de conocimiento de quiénes son sus héroes nacionales, de quién es José Artigas, de quién es José Enrique Rodó, que fue una figura que tuvo incidencia en todo el continente latinoamericano, que
que hablábamos y tú me preguntabas de la interconexión, yo pienso que José Enrique Rodó es un vaso comunicante entre lo que es Uruguay y la República Dominicana, porque muchos jóvenes de principios del siglo XX fueron sus lectores. Incluso aquí hubo movimientos políticos y sociales que se denominaban juventudes arielistas en base a las ideas de Rodó planteadas en su obra Cumbre Ariel, y pienso que la juventud uruguaya es más participativa, más dinámica, tiene mayor conocimiento de lo que son, digo a nivel global, porque tampoco hago una abstracción total. Yo creo que aquí hay muchos jóvenes, ¿verdad?, que tienen un nivel alto de conocimientos, de debate. Ahora yo vi en la participación en la campaña electoral un sinnúmero de jóvenes que formaban parte de los movimientos políticos de apoyo a este o aquel candidato, y eso es importante. Aquí hay una juventud también, pero hay unos en nuestras regiones apartadas, en nuestros campos, hace falta un nivel de información, hace falta que hayan clubes culturales como en el pasado, como lo hubo en los años 70, que en todo campo había un club cultural, y tú ibas a dar una conferencia, ibas a dar una charla, iban los poetas a hablar de la poesía, iban a dar, pero ya no. Ahora vivimos un tiempo de distracción, es decir, donde la única diversión de los jóvenes es ir a una banca de lotería a jugar algo para ver si se pueden sacar la lotería, si se pueden sacar el palé o la caraquita o no sé qué cosa, y tener unos pesos para beber cerveza. O sea, creo que hay mucho de eso. Creo que en sentido general hay un poco de todo, ¿no? Ya, pero en el caso, no sé si pudiéramos compartir esto, ¿no? Y Alfonso también. Sí. La sociedad dominicana para mí hoy es más conservadora, y también sus fuerzas organizadas también son conservadoras. Tú podrías establecer una relación con aquel país donde tú vives ahora, donde seguro, ¿verdad?, aunque esto sea un tema de aquí, de dominicano, que puede caber en cualquier parte del mundo, ¿cómo tú ves esa sociedad, el nivel de desarrollo de Uruguay con relación a República Dominicana? Un poco para ese símil, para que la gente entienda estas dos naciones, aunque... Sí, mira, Uruguay es un país subdesarrollado, igual que la República Dominicana. O sea, es un país pobre, igual que los países, la mayoría de los países latinoamericanos, ¿verdad? O sea, es muy difícil establecer un paralelismo y yo decirte esto es mejor o aquello es peor, ¿verdad? Yo lo que te puedo resaltar es que sí, que hay una juventud que participa, que tiene un nivel de organización, que existen muchas organizaciones culturales, muchas organizaciones sociales donde la juventud debate sobre los problemas nacionales y sobre los problemas mundiales. O sea, yo, contrario a lo que veo, que aquí se debate solamente el problema político y el problema de los líderes, del liderazgo, y el problema electoral. Y entonces los medios de comunicación incitan a que aquí el único tema sobre el tapete sea el tema electoral, el tema de si ahora ya viene Danilo Medina como presidente de la República. Ahora los medios de comunicación comienzan a debatir que si Danilo va a la reelección, que si no va a la reelección, que si se va a enfrentar a Leonel Fernández, que si no se va a enfrentar, y sigue el problema del debate, que si Hipólito va a ser el líder de la oposición, que si Hipólito se va a reelegir otra vez. O sea, los medios de comunicación incitan a que los jóvenes únicamente tengan eso como debate. Yo veo en Uruguay que hay una gran cantidad de, por ejemplo, de teatro. O sea, miles de jóvenes están haciendo una carrera dramática, y además de que hay una vida política, también los jóvenes tienen una preocupación, están debatiendo las obras de teatro y hacen cola para ir a llenar los teatros, y veo que hay una gran cantidad de espectáculos propuestas en todos los sentidos, en todos los niveles, con todos los contenidos, y veo que los jóvenes están debatiendo sobre esos contenidos y que debaten en la radio y debaten en la televisión. Entonces, esas son cosas diferentes, y creo que los medios de comunicación en este país y en aquel país son corresponsables
de todo lo que se hace, de todo eso, de la conducta de los jóvenes. Aquí los medios de comunicación son responsables de que la conducta de los jóvenes solamente sea para, digo, en un porcentaje alto, no estoy diciendo en términos absolutos, no puedo hablar en términos absolutos de nada, pero de que un porcentaje alto de la población practique la evasión a través de los licores, a través de los juegos de azar, a través de los juegos de lotería, a través de la cerveza. Este es uno de los países del mundo donde más cerveza se consume. Imagínate. Mira, pero ahí tenemos, aquí recientemente hubo una delegación del movimiento sindical uruguayo en nuestro país, y ellos planteaban una realidad diferente a la nuestra. Por eso te hablaba de hacer el símil, porque eso nos ayuda a nosotros a entender cómo está ese país y cómo estamos nosotros. Porque aquí estamos tratando de poner las cosas en orden. El movimiento sindical en la República Dominicana se fue a pique. Aquí ni un 11% del sector trabajador está organizado. Pero óyeme, ese es un problema nacional, es un problema fundamental, pero los medios de comunicación no tocan ese aspecto. No le interesa. No luchan para que se fortalezca el sindicalismo, el sistema, para que los trabajadores se organicen en sindicatos. No enfocan los medios de comunicación eso, pero es una de las problemáticas de la sociedad. Es verdad. No lo hacen? Bueno, eso es verdad, pero tú sabes, eso no le interesa a ellos. Pero ¿qué nos interesa a nosotros en este caso? Es ver, comparar, en el caso del movimiento de los sectores organizados, cómo participan en la sociedad de él, y también ver desde el mundo político cómo esa sociedad ha logrado superarse. Por eso las fuerzas de avanzada en Uruguay están haciendo una contribución importante, articulada en un proyecto de nación para producir los cambios que merita esa nación suramericana. ¿Cómo tú ves eso, esa propuesta, cómo está en la población, las posibilidades de que eso se siga reeditando para seguir avanzando como país? Porque en principio, viste, en lo que hemos compartido, cómo nosotros cuestionamos que no nos ponemos de acuerdo. Hay muchas cosas, hay mucha tela por donde cortar para comparar. No sé si podrías también hacernos el símil de qué pasa con las fuerzas políticas. Sí, no, indudablemente. Tú sabes que Uruguay es actualmente gobernado por un concierto de organizaciones que forman un partido político que se llama Frente Amplio, y que Uruguay además tiene una tradición que data desde el 1836, cuando se fundaron dos de los partidos más antiguos del mundo, que fueron el Partido Nacional y el Partido Colorado. Y al Frente Amplio, que es la organización que actualmente dirige los destinos de ese país, se fundó en el 1971. O sea, como una iniciativa de lo que es el Partido Socialista del Uruguay y el Partido Comunista Uruguayo, y llevaron a confluencia todas las organizaciones, una gran cantidad de organizaciones, sobre todo organizaciones de izquierda, a formar el partido que es Frente Amplio, que ahora precisamente está en un debate el Frente Amplio porque va a cambiar su mando directivo, y hay varios candidatos para dirigir el Frente Amplio. Entonces, ese es un conjunto de organizaciones políticas en la cual están incluso organizaciones que antes tomaron las armas para combatir a la dictadura uruguaya en los años 70, como es el MLN Tupamaro, del cual formó parte como uno de sus fundadores quien es actualmente el presidente de la República, José Mujica, que fue perseguido, que tuvo 13 años en la cárcel, que su señora, Lucía Topolanqui, también fue perseguida, tuvo muchos años en la cárcel, y ahora acontece que Lucía Topolanqui es la primera dama del país, fue la senadora más votada, y que Pepe Mujica ganó las elecciones con un 52% de los votos emitidos en el Uruguay, habiendo sido un hombre con esa trayectoria. Es decir, eso te habla de un nivel de democracia y de participación y de conciencia de los jóvenes y de la población en sentido general. Pero aquí los trabajadores no están organizados. En Uruguay hay una organización sindical fuerte, o sea, no existe una entidad, un área de trabajo, de salud, de minería, de social, del ayuntamiento,
todos los sectores están organizados en un sindicato. Finalmente, y por eso existe una central que es el PIT-CNT fuerte que acoge, y hay una preocupación, pero aquí yo digo que la enfermedad principal la ponen los medios de comunicación porque únicamente su tema fundamental es la política, y los problemas de los trabajadores, los problemas de la economía, los problemas ambientales. La sociedad puede estar, la ciudad, la provincia, la capital puede estar llena de basura, y eso no le preocupa a nadie. Pasamos por ahí y lo vemos como algo normal, porque estamos acostumbrados ya a convivir con la basura como si eso fuera parte fuera una cosa natural y normal. En un minuto, Rafael Emilio, José Mujica, Pepe Mujica, como presidente, al llegar a la presidencia, cambió de esposa, cambió de casa, anda con traje, anda con mucha seguridad, o en cambio sigue siendo el mismo ciudadano de siempre. Para tener una referencia, Pepe Mujica. Bueno, su esposa, déjame decirte que es Lucía Topolanqui, es una mujer extraordinaria, incluso la citan como una posible candidata a la presidencia de la República. Es una gran líder. No ha cambiado de nada. Te cuento que cuando vi por la televisión el día que Pepe Mujica iba a tomar posesión de su cargo, se iba a juramentar, él iba en un auto, el auto que era un Chevrolet Corsa, un auto utilitario, no era un auto de lujo, que lo llevaba para tomar posesión y él el carro se detuvo cuando ya iba en marcha, y él, porque lo estaban filmando y se veía, y él bajó del carro y se devolvió a entrar a su casa a buscar el celular que se le había quedado, él mismo. O sea, él no tenía una persona para que le conteste el celular. Entonces, eso habla de vive en su misma casa, no cobra su salario, él vive de su oficio, que él cultiva flores, él tiene un campo, él es agricultor, él cultiva y vende flores, sigue viviendo de su oficio, y su salario él lo dona a una fundación que construye viviendas para personas humildes. Anda con seguridad en la calle. Él sale del Palacio Nacional, del Palacio de la Presidencia, sale solo a comer en una cafetería cercana, y la seguridad tiene que andar a la carrera porque él se le escapa la seguridad, o la seguridad dice, óyeme, y él se escapa solo a conversar con las personas en la cafetería, y la seguridad tiene que andar porque él no anda con tanta seguridad. El Frente Amplio, ¿usted cree en Uruguay? ¿Qué ha hecho posible que se mantenga desde el 71 el Frente Amplio? Sí, es correcto. Esa unidad, ¿a qué se debe que se haya mantenido? Bueno, en 30 segundos. Pienso que a los principios, y a que ellos, o sea, tienen que deponen actitudes que en determinados momentos son radicales y que pueden llevar a la división, deponen cosas que lo pueden conducir a la división para llegar a acuerdos y acordar cosas, aunque algunos no las compartan. Bueno, amigos y amigas, hemos conversado en esta entrega de Voz para el Cambio con nuestro hermano Rafael Emilio Pineda, poeta, escritor de San Juan de la Maguana, que por circunstancias de trabajo hoy está radicado en Montevideo, en Uruguay, en la ciudad capital que es Montevideo. Hemos conversado de diferentes tópicos. Es una lástima que Rafael Emilio, como buen dominicano, mediado por la política, se nos iba a veces y se nos metía así en el tema político local cuando queríamos conversar más de estas cosas del Uruguay, porque Voz para el Cambio se trata de eso, es una ventana de opinión, de compromiso con la patria, de compromiso con la cultura, de compromiso con temas relevantes y que nos saquen de esa cotidianidad política a la que los medios tradicionales de la República Dominicana viven metidos en el dime y directo de la política. Voz para el Cambio no se concibió para eso, se concibió para esto, para opinar de la patria, para opinar de valores. Y queríamos con Rafael Emilio ver las cosas del Uruguay, porque el Uruguay está donde está, porque hay un sistema educativo que funciona, porque hay un Estado que invierte en educación. Pero bueno, allí la cultura es diferente. Por eso los jóvenes van al teatro, se preocupan por leer, por el mundo cultural. Entonces queríamos conocer de esas cosas. Está pendiente una segunda visita de Rafael Emilio a nuestro espacio. Lo hemos tenido 2 veces y no hemos podido abordar a profundidad el tema de la cultura en Uruguay. Rafael Emilio, gracias por estar con nosotros. Nos preguntaban los muchachos de aquí del canal sobre el libro
dónde se está vendiendo, el precio que tiene, pero bueno, Sí. son de las cosas que vamos a comentar. Está en la librería Cuesta. Está en librería Cuesta Trinitaria y en la editorial Santuario. Editorial Santuario, librería Cuesta y librería Trinitaria. La Trinitaria, un precio correcto. muy popular, por ahí se puede conseguir con Sí. la boca llena de hormigas del escritor Rafael Emilio Pineda. Gracias, Josimar, por estar con nosotros. Gracias, Rafael.